Europa depende de sus enemigos. Esa es la conclusión que llega la élite política burocrática de la Unión Europea, cuando se encuentra involucrados en medio de un conflicto geopolítico provocado y azuzado por sus socios angloparlantes y que a sus países y sus pobladores no les reportan ningún beneficio. Y es que Josep Borrell, representante de la exquisita y costosa burocracia europea, defensor a ultranza de la cruzada de Washington contra sus archienemigos, China y Rusia, propondrá dejar de comprarle a China insumos y tecnología a costa de la ruina económica de Europa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La pasada semana se celebró en Münster, Alemania, la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, con la presencia de los cancilleres de Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, así como también la del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Como recordaremos, el Grupo de los 7 agrupa a los países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. Sin embargo, al ser un foro político intergubernamental, la alineación ideológica con el neoliberalismo y la tesis hegemónica estadounidense es, en realidad, el mayor cohesionador. Por lo que esta reunión llevada a cabo en Alemania tiene una relevancia geopolítica de primer orden, en medio de la confrontación entre el poder hegemónico occidental liderado por Washington y los poderes emergentes representados por Rusia y China. En dicha reunión, presidida por la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, el punto central fue el apoyo del grupo a Ucrania, en medio del conflicto bélico con Rusia y la necesidad de buscar formas de lograr una menor dependencia de China y Rusia. Y es que el tema de la dependencia resultó ser un tema bastante doloroso para los europeos en especial, ya que es bien conocido como la industria europea ha prosperado por años gracias al petróleo y gas ruso barato, la cual aseguraba excelentes márgenes de ganancias, sobre todo a aquellas industrias con altos consumos energéticos. Dependencia esta que ha provocado a consecuencia del conflicto ucraniano una serie de consecuencias muy perjudiciales para el viejo continente, tan graves como para generar una desindustrialización acelerada de la nación germánica e incluso que los europeos pasen el próximo invierno padeciendo el gélido clima sin gas ruso para calentarse. Sin embargo, los rusos no son los únicos rivales para la Unión Europea y sus socios del G7. La China comunista y altamente desarrollada de Xi Jinping es ahora el nuevo peligroso rival de la hegemonía occidental. Y es que Europa, de boca a Josep Borrell, se está enterando que la dependencia de los países comunitarios de materias primas y tecnología para sostener su agenda verde proveniente del enemigo chino, y es aún mayor que la dependencia energética que tienen con Rusia. Y es que Borrell simplemente sacó a relucir la data dura de la realidad europea, en la cual la Unión Económica Europea depende en un 90% del magnesio y de tierras raras provenientes del gigante asiático que actualmente ocupa el primer lugar en la producción mundial de dichos recursos. A lo que se suma el significativo número de paneles solares que le proporciona China a Europa, que es ni más ni menos que el 80% del consumo de los países comunitarios, algo totalmente esencial en la conocida como Agenda Verde Europea. No es difícil imaginar el quebradero de cabeza que significan tales números para la muy politizada e ideologizada burocracia europea en su empeño de avanzar en su agenda verde, ecológica y sustentable que ha ejecutado el continente en los últimos años, porque de dichos recursos depende el desarrollo de sus tecnologías de reemplazo a los combustibles fósiles. Resulta irónico cómo la Unión Europea, que constantemente se glorifica a sí misma y sataniza a los países con los que tienen una relación bastante inestable, como China, ahora dependa en tan gran medida de uno de ellos para su propio desarrollo. Es la realidad que presenta Borrell al G7, la cual, más que un llamado de atención, parece un plan de emergencia por cuanto, en su disertación expresó: debemos trabajar para reducir estas dependencias excesivas, abordar las vulnerabilidades y fortalecer nuestra resiliencia,
a sabiendas que sus socios y aliados nos ayudan gratuitamente. Basta con recordar cuál ha sido la solución a la dependencia europea del gas ruso, la cual no fue otra que la colaboración prestada desde Washington, enviando gas licuado de petróleo vía marítima con precios muchísimo más costosos que el gas del Nord Stream. En resumen, las ayudas no son gratuitas. Borrell, en vista de tal panorama, no le queda más que admitir la triste realidad de la situación europea, diciendo: nuestra dependencia de China es actualmente mayor que nuestra dependencia de los combustibles fósiles de Rusia. Y aun cuando la espada de Damocles pende sobre sus cabezas, un atisbo de racionalidad pareciese asomar en el alto comisionado europeo al asegurar que Pekín sigue siendo un socio económico clave y a la vez un rival sistémico. En una contradicción existencial evidente, finaliza Borrell afirmando que la Unión Europea debe resistir la competencia con China en todos los campos y al mismo tiempo buscar una cooperación constructiva siempre que sea posible y en su interés. En el mismo orden, las ideas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también insistió en la necesidad de disminuir la dependencia que la Unión Europea tiene de China en el ámbito de las tecnologías y las materias primas. Aseguró también que la lección había sido aprendida refiriéndose a la dependencia al gas ruso, como si la ausencia del suministro de gas por los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hubiese sido solventado con éxito y que además ello no hubiese provocado los graves daños a la economía europea y que todavía sigue provocando. Asimismo, afirmó que las prioridades de Europa eran reforzar sus propias capacidades y también diversificar el suministro de materias primas hacia proveedores fiables. Ya sabemos a qué proveedores fiables se refiere von der Leyen y cuáles son los costos de dicha fiabilidad para el ciudadano europeo común. Bastante conocidas son las consecuencias que el enfrentamiento de la Unión Europea con Rusia, a raíz y a razón de las sanciones económicas contra el país eslavo, ha provocado en la economía europea que, a decir del mandatario de Hungría, son un disparo en el pie de la propia Europa. Pero al parecer de la élite política y burocrática de la Europa comunitaria, no parece bastar el daño provocado hasta ahora a sus propias naciones, con el ciego afán de cumplir con las instrucciones que reciben desde Washington y promueven profundizar el mismo. Lejos está el viejo continente de desligar la prosperidad que, por muy largos años, han conseguido gracias a la energía barata rusa y a los productos y materias primas de bajo costo provenientes de China, algo que sus socios angloparlantes y ellos mismos saben y conocen perfectamente. En definitiva, la tesis de Borrell y von der Leyen de la disminución de la dependencia europea de Rusia y China pareciese imposible sin provocar la ruina de la Unión Europea. Y como el karma de un pasado al que se pretende ignorar, lo único que realmente lograrán será retornar a la pobreza endémica previa al estatus de potencias coloniales que en tiempos pretéritos llegaron a tener. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.